Hola, mi nombre es María Camila Restrepo Maldonado y con mi compañero Daniel Basto vamos a hacer la sustentación de la práctica 3 de control. Entonces, bueno, empezando con la parte uno de la práctica que equivale a la de código, tenemos entonces para el punto 4.1 tenemos una función de transferencia, que es esta, donde nos están dando los valores de R y de C. Entonces, bueno, acá tenemos los valores que nos dieron, un mega ohmio, 10 nanofaradios, acá creamos un vector de tiempo. Bueno, y lo que nos están pidiendo es hacer la respuesta al escalón, a la rampa, al impulso y hacer unas variaciones posteriormente. Entonces, bueno, acá creamos el numerador, el denominador, acá con transfer function creamos la función de transferencia, acá pues, creamos el tau, que como sabemos es R por C, y acá están las respuestas. Entonces, esta es al escalón, al impulso, y esta es una simulación a la respuesta de la rampa. Entonces, esto nos va a agregar, a arrojar la figura 1, que es la que tenemos acá. Entonces, de la figura 1, pues cabe aclarar, antes de hacer el análisis, sabemos que la velocidad de la respuesta va a depender del sistema, la estabilidad también va a depender del sistema, mientras que la exactitud va a depender de la entrada. Entonces, los resultados de esta figura 1 nos van a mostrar el comportamiento esperado de un sistema de primer orden para el tipo de entrada analizada, que fue el escalón del impulso y la rampa. La idea es que analicemos entonces la estabilidad, la exactitud y la velocidad de respuesta. Entonces, para el escalón unitario, que es la primera que tenemos acá, se puede observar que en el infinito el sistema se estabiliza en el valor de amplitud determinado pues, para el escalón, o sea, en 1. Y por esta razón, el error en estado estacionario es 0, por lo que podemos decir que es exacta. La velocidad de respuesta en el infinito va a ser inversamente proporcional a la constante de tiempo. El sistema es estable porque en estado estable la respuesta va a alcanzar el valor de la entrada, que como es un escalón unitario, entonces el escalón es en 1 y la salida va a ser en 1. Entonces, bueno, ahora tenemos que para la respuesta al impulso, que es esta gráfica que tenemos acá, el sistema se va a estabilizar en 0, por lo tanto el error en estado estacionario es 0, el sistema es estable ya que mantiene este valor en el tiempo y para este tipo de entrada la velocidad de respuesta también es inversamente proporcional a la constante de tiempo. Sistemas con mayor constante de tiempo tendrán una velocidad de respuesta menor. Ahora, respecto a la respuesta del sistema a una entrada tipo rampa, que es la que vemos acá abajo, podemos observar un error asociado, ya que el sistema no alcanza el valor de la entrada. Este error es directamente proporcional a la constante de tiempo. Em, y bueno, la respuesta a la rampa presenta un mayor error en estado estacionario, se observa estabilidad también, ya que la respuesta mantiene el mismo comportamiento en el tiempo y como vemos todas se estabilizan en 5 tau, en 5 tau. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es acá donde vamos a variar los valores de R y de C. Entonces, en esta parte de código variamos solamente el valor de R y dejamos C constante. Este lo cambiamos a un miliohmio y este va a ser para la otra parte. Entonces, acá creamos la función de transferencia simplemente variando el R2 y este lo habíamos dejado constante, que era los 10 nano, y este sí un micro. Entonces, bueno, hallamos una nueva función de transferencia, un nuevo tau, y bueno, cabe aclarar que esto lo vamos a hacer solamente para la respuesta al escalón. Entonces, acá se van a graficar. Y esto es para cuando variamos el valor del capacitor. Acá lo variamos a 10 por 10 a la menos 6. Entonces, micros. Entonces, bueno, acá tenemos esta nueva función de transferencia, las vamos a graficar y eso nos va a arrojar la figura 2. Entonces, acá tenemos la figura 2, donde nos muestra que al variar los valores de R y de C, vemos que la amplitud no cambia. Esto lo podemos decir porque la ganancia no va a depender de los valores ni de R ni de C. Mientras que sí podemos ver un cambio en el valor del tiempo, el del tau, porque sabemos que es RC, y este tau sí depende pues, de los valores de las variaciones del resistor y de la capacitancia. Y de hecho lo podemos ver acá en el código, en estos tau, este es el sistema sin las variaciones, que el valor del tau es 0,01, aquí fue donde variamos el resistor, y miren que el tau es más pequeño, mientras que acá fue que variamos el valor del capacitor y un tau nos dio un tau mucho mayor. Bueno, ahora vamos a ver la figura 3, que es el sistema con realimentación negativa unitaria. Entonces acá con la función feedback es que vamos a hacer el lazo cerrado unitaria, entonces ponemos el 1 y también lo vamos a hacer con respecto, pues vamos a hacer la respuesta al escalón. Es esta que podemos ver acá. Entonces, con respecto a esta figura 3, tenemos pues que el sistema realimentado, vemos que la ganancia cambia. La diferencia es que las ganancias cambian. Vemos una amplitud mayor en el sistema de lazo abierto, una amplitud menor en el sistema con realimentación.
Ahora, con respecto a la velocidad de la respuesta, se puede observar que ambos se estabilizan conforme pasa el tiempo. Se puede ver gráficamente que el sistema con realimentación se podría decir que responde más rápido, pero si queremos realmente verlo bien, o sea, porque también puede que sea un efecto visual de la gráfica, entonces hicimos una cuarta gráfica donde solamente estamos mostrando este primero, que va a ser esta de acá. Entonces, bueno, acá nos podemos dar cuenta claramente que en efecto la ganancia sí cambia, con realimentación disminuyó, pero si vemos el tiempo de respuesta es exactamente el mismo, o sea, no disminuyó ni aumentó, es el mismo. Entonces, bueno, eso para la parte del punto 4.1. Bueno, hola, esta es la segunda parte del código, que es el punto 4.2, donde entonces nos están pidiendo que analicemos el sistema en lazo abierto y lazo cerrado cuando nos están dando diferentes valores para tau y para la ganancia, también ante una entrada, escalón, impulso y rampa. Entonces, acá tenemos código, que es esta parte de acá. Entonces, bueno, este es el valor de tau que nos dieron, este es el valor de k, que van a ser las ganancias. Acá vamos a tener un for que va a ir desde 1 hasta la longitud de tau, o sea que este for se va a repetir 3 veces, para 0,7, para 2 y para 6. Acá tenemos un nuevo numerador, un nuevo denominador y tenemos una nueva función de transferencia. Acá tenemos la respuesta en el lazo abierto para el escalón del impulso y la rampa en el sistema abierto, de lazo abierto. Luego tenemos respuesta en lazo cerrado con los diferentes valores de K. Entonces acá vamos a tener el sistema, vamos a tener esta nueva función de transferencia que va a ser el sistema realimentado, pero acá van a ir variando los valores de la ganancia. Entonces tenemos para 0,3, que va a ser esta. Luego vamos a tener 1, 3, 9. Esta va a ser para 1, para 3, para 9. Bueno, acá vamos a hacer los gráficos. Este va a ser en lazo abierto y estas van a ser las de lazo cerrado. Y acá va a ser el título, pues que va a ir variando respecto al vector Taus. Bueno, esta es la parte de las gráficas. Ahora vamos a mirarlas. Entonces, como podemos ver, lo que está variando, en cada tau tenemos 3 diferentes valores de tau y con cada uno tenemos varios valores de ganancia. Entonces, como podemos ver en la respuesta al escalón, lo que me va a cambiar van a ser las ganancias, claramente, y también vemos que la realimentación, o sea, a mayor número, pues a mayor realimentación, va a responder mucho más rápido, ¿cierto? Ahora, si vemos la respuesta al impulso, todas empezaron en la misma ganancia, pero acá vemos que están respondiendo en tiempos diferentes. Mientras que acá vemos que, por ejemplo, esta que es la verdecita, que es la que tiene una realimentación mayor, es la que pues se está como alejando de las otras. Y cuando el tiempo sea mayor, estas también se van a ir alejando. Entonces, luego tenemos para un tau de 2. O sea, si vemos el comportamiento de las 3 gráficas donde está variando tau, vemos que el comportamiento es muy similar. Esta es la gráfica 3 donde el tau es el mayor. Y vemos que la diferencia, como la diferencia respecto a las otras variando tau, es el tiempo de estabilización, porque vemos que a un mayor tau, el tiempo de estabilización va a ser mucho mayor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del 4.3, donde nos pedían simplemente que asumiéramos primero un fijo de factor de amortiguamiento y variáramos nuestra frecuencia natural. Y por otro lado, que mantuviéramos nuestra frecuencia natural fija y variáramos nuestros factores de amortiguamiento. Vamos al MATLAB. Primero, eh, y pues acá en este script está lo que queremos mostrar. Bueno, entonces, bueno, primero nosotros vamos a tener un vector de nuestras frecuencias naturales, ¿sí? Vamos a tener nuestro factor de amortiguamiento fijo y vamos a tener un vector de tiempo de 0 a 40 con un paso de 0.01, ¿cierto? Este valor de 40 lo obtuvimos de forma experimental, pues debido a que queríamos ver que nuestra señal, pues, qué pasaba en un tiempo mayor al que teníamos inicialmente, que eran 10 segundos. Queríamos ver, pues, qué sucedía, porque, digamos, con esos 10 segundos no se alcanza a ver un comportamiento, pues, digamos, de una de las señales, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a declarar pues, nuestra figura para que nos muestre la gráfica. Y, pues, bueno, aquí vamos a recorrer, pues, digamos, ese vector de tiempo. Vamos eh, a cada valor de nuestra frecuencia natural, se la vamos a asignar, pues, a nuestra función de transferencia, que depende, pues, de la frecuencia natural y del factor de amortiguamiento, así como se puede observar en esta ecuación, ¿cierto? Entonces, bueno, simplemente le otorgamos pues esos valores de la frecuencia natural y del factor de amortiguamiento que es fijo.
a esa función de transferencia. Entonces, bueno, vamos a tener dos funciones de transferencia porque este for se recorre dos veces. Vamos a tener la respuesta al escalón con respecto a las dos funciones de transferencia. Vamos a, vamos a decirle o vamos a darle pues al X label y Y label los valores de tiempo y amplitud respectivamente. Vamos a establecer pues como tal un título y listo. Eso con respecto a la gráfica. Entonces vamos a ver qué pasa con los tau, ¿sí? Porque tau en este caso pues va a depender o va a ser más bien una relación inversa con respecto al factor de amortiguamiento y a la frecuencia natural, ¿cierto? Nuestra frecuencia natural es la que está variando. Es una relación inversamente proporcional. Entonces, si nuestra frecuencia natural baja, nuestro tau aumenta y en viceversa. Si nuestra frecuencia natural aumenta, nuestro tau disminuye. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa con este tau 1 y este tau 2. Sabiendo que esa frecuencia natural 1 es 0.8 y frecuencia natural 2 es 0.5, es 5, perdón. Entonces, efectivamente, este primer tau es mucho mayor a este, perdón, ¿cierto? Y que eso se va a evidenciar en la gráfica que ya vamos a ver a continuación. Entonces, en esta gráfica, nosotros vamos a tener la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden RLC en lazo abierto con un factor de amortiguamiento de 0.3 y diferentes valores de omega n. ¿Qué podemos hablar de esto? La velocidad de respuesta del sistema pues, va a ser diferente dependiendo de nuestro omega n, ¿cierto? Porque como ya hablamos, pues nuestro tau pues, va a ser menor o mayor dependiendo del caso. Si es mayor o menor, pues la frecuencia natural, ¿cierto? Entonces, para en el caso donde tenemos nuestra frecuencia natural mayor, evidenciamos que nuestro tau, nuestro tiempo de respuesta, pues va a ser menor, ¿cierto? Y se estabiliza en un tiempo justamente menor que esa gráfica azul, ¿sí? Am, con respecto a la amplitud, pues no hay mayor diferencia, no hay mayor discrepancia realmente. Todas las dos gráficas llegan pues al mismo punto, que es 1.37, ¿sí? Y entonces, pues ese tiempo o más bien ese porcentaje del máximo sobre impulso es igual, ¿cierto? Em, Evidentemente todos los tiempos pues, van a ser diferentes, el tiempo pico, el tiempo de delay, el tiempo de levantamiento, los tiempos de asentamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí evidenciamos que si el factor, si nuestra frecuencia natural es mayor, si nuestra frecuencia natural es mayor, nuestra velocidad de respuesta del sistema pues va a disminuir, ¿cierto? Nuestro tau evidentemente pues también va a disminuir. Eso lo podríamos tomar como una conclusión, pues digamos, de esta gráfica, ¿cierto? Y de este análisis. Con respecto a la estabilidad del sistema, evidenciamos que cuando el tiempo tiende a infinito, pues el sistema, los dos sistemas, ¿sí? Ambos se estabilizan. Perdón, ambos se estabilizan. Con respecto a la exactitud, también vemos que son exactos dependiendo, pues, la entrada. La exactitud es una característica propia de la entrada también, que en este caso es un escalón. Entonces, pues, básicamente, cuando el tiempo tiende a infinito, no hay diferencia entre la entrada y la salida. ¿Listo? La velocidad de respuesta, pues ya la analizamos. Este sistema responde más rápido con un factor de amortiguamiento fijo y una frecuencia alta, ¿sí? Pues más alta que la otra, por ejemplo. Entonces, pues evidenciamos que hay una frecuencia, perdón, una velocidad de respuesta pues mucho más rápida, ¿cierto? Si se puede decir así. Y más lenta, pues si el omega n, nuestra frecuencia natural, es baja. ¿Listo? Vamos a hablar acerca del otro punto, donde, pues, básicamente nuestro omega n es, y vamos a variar nuestro factor de amortiguamiento. Entonces, hicimos exactamente, pues, lo mismo, ¿sí? Variamos simplemente, pues, nuestro factor de amortiguamiento y obtuvimos las respuestas al escalón, ¿listo? Le colocamos el legend e hicimos, pues, todo el proceso similar. Ahora, entonces vamos a ver un poco esta gráfica, ¿cierto? A mencionar que con respecto a los factores de amortiguamiento podemos evitar el tipo de sistema, ¿cierto? Si es un factor de amortiguamiento de 0, es un sistema oscilatorio, es decir, no está amortiguado. Si el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1 estrictamente, ¿sí? Mayor que 0 y menor que 1, el sistema es subamortiguado, que es el caso de la gráfica azul y roja, ¿sí? Si el sistema tiene un factor de amortiguamiento igual a 1, igual exactamente a 1, es un sistema críticamente amortiguado. Y si tiene un factor de amortiguamiento mayor que 1, es un sistema sobreamortiguado. ¿Listo? Cabe mencionar también pues, que básicamente entre menor sea el factor de amortiguamiento, pues mayor tiempo, pues va a ser más lenta la respuesta del sistema. Si es más alto ese factor de amortiguamiento, si se acerca a 1, pues va a ser más rápida, ¿cierto? Así como se evidencia en este sistema, ¿sí? Am, Además de eso, las oscilaciones, cuando se está cerca a cero, pues se van a presentar oscilaciones, pero como es un sistema subamortiguado, pues a fin de cuentas se va a estabilizar en un punto, ¿listo? Bueno, entonces, hablando de la estabilidad de estos sistemas, son estables debido a que, pues aquí se evidencia que después de un tiempo, ¿sí? Se estabilizan estos sistemas, ¿cierto? Este críticamente, no, este sobreamortiguado, sí, discúlpenme, este sobreamortiguado sí se demora un poquito más en alcanzar ese estado estable, pero a fin de cuentas lo logra, ¿sí? La exactitud, tenemos una respuesta, perdón, una entrada al escalón y la respuesta al escalón, pues, digamos que no va a variar mucho con respecto a esa entrada, es decir, que en tiempo, cuando tiende a infinito,
si se toma el escalón, la entrada con respecto a la salida, pues no va a haber mucha diferencia como se evidencia pues, en la gráfica. Además de eso, pues, la velocidad de respuesta ya la analizamos, digamos, con los factores de amortiguamiento, en este caso para los sistemas subamortiguados. Bueno, entonces hablando pues acerca simplemente de lo que nos piden, pues aquí en el 4.3 de hallar los valores de resistencia, capacitancia e inductancia para este caso. Entonces, bueno, aquí tenemos pues simplemente los cálculos. Simplemente acá pues bueno, asumimos un valor del capacitor de 1000 henrios, es decir, 1 milihenrio. Entonces, pues con eso vamos a obtener un capacitor de 40 faradios y una resistencia de 3 miliohmios. Pues realmente es muy pequeño, pero pues asimismo cuando variemos o cuando bajemos este valor de inductancia, más bien este valor de capacitancia, eh, digamos que podría aumentar, ¿cierto? Am, por el contrario, bueno, disculpen, si aumentamos este valor de inductancia, este capacitor pues va pues, a disminuir y esta resistencia va a aumentar, ¿sí? Pues debido a que son valores pues que no son comerciales, entonces pues bueno. Eh, Además de eso, este es el segundo caso donde tenemos un factor de amortiguamiento de 0.2 y una frecuencia natural de 7, y lo mismo pues asumimos el inductor de 10, perdón, de 1000 microhenrios, y pues tenemos un capacitor de 20,41 faradios y una resistencia de 2,8 miliohmios. De nuevo, si variamos este valor de inductancia, pues vamos a obtener unos valores más aproximados a los comerciales pues para estos casos. Bueno, entonces ahora en ese punto 4.4 nos piden, pues digamos que para el sistema de segundo orden presentado en el punto anterior, pues debemos dejar una frecuencia natural fija y un factor de amortiguamiento fijo también, y debemos evaluar la respuesta al escalón, impulso y rampa para este sistema en lazo abierto y lazo cerrado, ¿cierto? Variando, pues en el caso del lazo cerrado, los valores de K. Bueno, entonces vamos al código y pues acá en este punto nosotros tenemos básicamente una frecuencia natural fija, un factor de amortiguamiento fijo. Vamos a hallar pues básicamente una función de transferencia, la vamos a llamar D, vamos a hallar pues, la respuesta al escalón, al impulso y a la rampa. Y luego de eso, pues vamos a vamos a variar esos valores de K, ¿cierto? Para hacer sí, la función de realimentación, ¿cierto? Que es esta de feedback. Le pasamos como argumento la función de transferencia y la constante K pues, de realimentación, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues para cada uno, pues vamos a hacer la respuesta al escalón, impulso y rampa, ¿sí? Obviamente, pues cada uno pues, va a tener sus distintos valores de K, que va a ser 0,35, 1 y 6. ¿Listo? Luego de eso, pues simplemente vamos a graficar, ¿vale? Vamos a graficar la respuesta en lazo cerrado, en lazo abierto, perdón, y luego las respuestas en lazo cerrado. Y esto nos va a dar una gráfica como la siguiente. Vamos a tener esta, ¿sí? Donde pues evidenciamos, a ver, pues, esto por acá, donde vamos a evidenciar que pues básicamente tenemos eh, distintas respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el lazo cerrado? El lazo cerrado, si se implementa mal, es decir, si es una realimentación positiva, y en el sistema puede haber una perturbación, puede ser que este lazo abierto, pues en realimentación, perdón, lazo cerrado en realimentación positiva, puede hacer que el sistema se inestabilice mucho más, ¿cierto? El efecto del lazo cerrado en los sistemas, pues en este caso de segundo orden, va a ser, pues básicamente, ayudar a estabilizar el sistema siempre y cuando la realimentación sea negativa, ¿sí? Entonces, cuanta mayor sea la ganancia, digamos, de estos lazos cerrados, pues mayor va a ser, digamos, por ejemplo, la atenuación con respecto a las oscilaciones, a la amplitud de las oscilaciones, eh, y pues la respuesta, digamos, que va a ser un poco más rápida. ¿Sí? Como pues observamos, digamos, en estos casos. Entonces, digamos aquí con respecto a la respuesta de escalón, eh, pues bueno, vamos a tener pues con un lazo cerrado que vamos a tener una oscilación mucho más corta, más pequeña más bien, y pues digamos que la respuesta no se alcanza a ver bien acá, pero digamos que si, por ejemplo, decimos que aquí el sistema se comienza a estabilizar, pues vamos a ver que con respecto al lazo abierto o inclusive el lazo cerrado con una realimentación menor, pues digamos que va, sí, pues digamos que va a, o sea, el sistema pues va a responder más rápido, es la palabra. ¿Listo? Eso con respecto al escalón. Con los lazos de realimentación vemos que la ganancia disminuye. Si aumenta pues justamente la ganancia del lazo, ¿sí? O la constante más bien del lazo aumenta, ¿sí? Y pues esto sea por la realimentación negativa. ¿Listo? Entonces, con
esa es la respuesta al sistema enlazo abierto. Enlazo cerrado con una constante baja, en un enlazo cerrado con una constante de uno que pues ya lo tratamos sí, en los puntos pasados, que da pues una amplitud de 0,5, que es efectivamente pues la mitad, y pues aquí que tenemos el lazo cerrado de 6 nos da una amplitud mucho menor, ¿verdad? Entonces, pues el lazo cerrado pues, nos ayuda justamente pues, a mejorar la estabilidad pues, del sistema como tal, ¿cierto? Y nos ayuda pues, a básicamente aumentar también pues, la frecuencia natural, justamente pues, para acortar pues, ese tiempo de respuesta del sistema, ¿cierto? Acá en la respuesta a la rampa pues, pasa algo particular, pues porque no se evidencia pues, a grandes rasgos pues, una mayor diferencia, ¿cierto? Entre las respuestas, ya sea en lazo abierto o en lazo cerrado, con las distintas constantes. Vamos a hacer un pequeño zoom por acá, que es donde medio se alcanza a evidenciar un cambio. Sin embargo, pues ese cambio es muy mínimo, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos decir que se comportan, digamos, como que casi igual, ¿cierto? Con respecto, digamos, a la estabilidad de los sistemas, digamos que acá, en la respuesta al escalón, al impulso y a la rampa, se puede decir que son estables debido a que pues, su comportamiento en el tiempo ya, cuando tiende a infinito, es decir, cuando ya pasa a un estado estable, pues va a comportarse de igual forma, ¿cierto? Es decir, que la derivada del error pues, va a ser una constante, ¿cierto? La exactitud, digamos acá en el escalón, acá la exactitud sí varía, ¿sí? Porque pues nuestra exactitud pues va a ser que no, si tenemos un escalón unitario, ¿sí? Hay un error pues con respecto al lazo cerrado o al sistema de lazo cerrado con una constante de 6, ¿cierto? Mientras que en el impulso nosotros tenemos pues que la exactitud pues va a ser, esa sí va a ser más bien, o ese sistema ante esa entrada pues sí va a ser más bien exacto, ¿cierto? Aquí la rampa, digamos que no graficamos como tal la función rampa, pues debido a la escala, ¿cierto? Porque pues aquí la escala, si la rampa es t igual t, entonces pues va a ser una función así pues simplemente creciente en una relación de 1 a 1. Entonces pues aquí nosotros tenemos un, ¿qué? Pues aquí podemos evidenciar que el eje Y de la amplitud tiene una escala menor a la del eje X, entonces pues no se va a ver realmente el comportamiento muy bien, digamos, de estas respuestas, ¿cierto? Es por eso que no se graficó. Pero entonces pues ya sabemos que la rampa de por sí tiene un error asociado, ¿cierto? Entonces esa función o la respuesta a esa función contra su entrada no es exacta, ¿cierto? Y la velocidad de respuesta justamente la evaluamos con respecto a los lazos, ¿listo? A las constantes pues que acompañan a los lazos de realimentación. Para el punto 4,5 para el circuito RC, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? Primero que nuestro tau es de 0,2, ¿sí? Eso quiere decir que en 5 tau nuestra señal pues debería estabilizarse, ¿cierto? Es decir, llegar a estabilizarse en un segundo aproximadamente, ¿cierto? Por otro lado, también cabe mencionar que en este específico caso, eh, quisimos mostrar un periodo de 11 tau. Eso quiere decir un periodo de 2,2 segundos. Eso nos daba pues una frecuencia de 454,545 milihertz, ¿sí? Que ese era nuestro valor de 11 tau, 1 sobre 11 tau, perdón. Entonces, pues sí, cabe mencionar eso porque, pues bueno, se nos indicó que hiciéramos o mostráramos un periodo de la señal de 1 sobre 16, eh, o más bien de 16 tau, ¿cierto? Es decir, una frecuencia aún un poco más pequeña, pero pues digamos que ya se había realizado este montaje y no alcanzamos pues digamos a realizar las modificaciones pertinentes. Sin embargo, pues con estas modificaciones pues la señal pues se alcanza a ver en el momento que se estabiliza y todo, ¿listo? También cabe mencionar que pues en el principio del video pues aparece eh, pues bueno, la señal se estabiliza en aproximadamente 0,88 eh, segundos, es decir, 888 milisegundos, y pues eso nos da un porcentaje de error de 11,2%, ¿sí? Cabe mencionar que pues también esto fue, digamos, como que a ojo, ¿sí? En el osciloscopio, y pues bueno, eso puede ser una posible fuente de error para eso. Además, pues estamos trabajando con componentes, pues digamos, en la vida real que pues pueden estar siendo afectados por distintas causas externas. De pronto algunos cables pudieron estar defectuosos o algo así. Entonces, pues digamos que un porcentaje de error de 11,2, pues digamos que es algo aceptable teniendo en cuenta que esta es la realidad. Además, pues digamos que estas fuentes de error pudieron afectar pues el hecho de que no se alcanzara a llegar a los 5 voltios que pues nosotros requeríamos pues digamos para la carga y descarga del capacitor, ¿cierto? Entonces todo esto se tuvo en cuenta pues digamos para este montaje. Bueno, sin más pues los dejo con el video.
Bueno, primero que todo vamos a configurar nuestro generador de señales con una frecuencia de 454.545 MHz, debido a que nosotros quisiéramos mostrar en estos momentos eh, un periodo de al menos unos 11 TAO, ¿cierto? Nuestro TAO va a ser de 0.02, ¿vale? Entonces, mostramos este tiempo y aquí podemos evidenciar nuestra entrada contra nuestra salida, ¿sí? Además de eso, además de la entrada, podemos visualizar la salida, y esta salida se está estabilizando más o menos en este delta de tiempo de 888 milisegundos aproximadamente. Eh, Además, pues vemos que no alcanza a llegar a los 5 voltios pico pico. Bueno, y esta es la última parte donde hicimos un montaje experimental de un circuito RLC, como es el que vemos acá. Hicimos toda la parte de los cálculos, asumimos primero el valor de la capacitancia y del inductor, luego calculamos la frecuencia natural con estos valores que nosotros asumimos, luego calculamos el valor del resistor, luego con un puente tomamos los valores de estos elementos para ver sus valores reales, estos fueron los valores reales, luego con estos valores reales lo que hicimos fue volver a calcular la frecuencia natural. Después hallamos el tau, después programamos el generador de señales y luego teóricamente, bueno, ya habiendo obtenido la señal, que fue una respuesta subamortiguada, ya la vamos a ver en las imágenes, hallamos los valores teóricos para el tiempo pico, el máximo sobrepaso y el tiempo de levantamiento. Y estos son entonces todos los cálculos teóricos que nos dio con los valores que ya teníamos de los elementos del resistor, el capacitor y el inductor. Bueno, entonces ahora acá tenemos las gráficas, pues los dibujos, sí, de lo que nos dio. Entonces acá configuramos el generador de señales con una señal cuadrada, de amplitud teníamos 5 voltios pico pico y de offset teníamos 2.5 voltios. Esta fue la frecuencia que nos dio con los cálculos teóricos. Esta fue la señal de entrada que nos arrojó, pues que se mostró en el osciloscopio. Y esta, luego pues del montaje, esta fue la señal que nos salió, que como podemos ver, esto tiene un comportamiento, es una señal subamortiguada. Entonces, luego por medio de los cursores podemos ver algunos valores, como por ejemplo el MP que fue 40 voltios, acá se logra ver. Luego tuvimos un tiempo R de 480 nanosegundos. Y luego tuvimos un TP o tiempo pico de 71,4 microsegundos. Acá tenemos 16 constantes de tiempo en un delta de 17,6 microsegundos. Y bueno, con esto calculamos, con estos valores que nos dieron experimentalmente, los comparamos con los obtenidos teóricamente y nos salen unos errores demasiado grandes. Entonces, esto puede ser debido a muchas fuentes de error, puede ser debido al equipo o las mediciones de los elementos, porque cada uno tiene una tolerancia. Em, puede haber sido varios factores que influenciaron para que diera un error tan alto. También el ruido de los cables contaminaban mucho, las conexiones. Entonces, por esa razón daban unos porcentajes de error muy altos. Muchas gracias. Bueno, ahora por último tenemos las conclusiones de nuestra práctica. Entonces, tenemos que en esta práctica logramos comprobar la influencia que tienen los diferentes parámetros de los sistemas de primer y segundo orden en las respuestas al impulso, al escalón y a la rampa. También pudimos ver cuál era la respuesta típica de un sistema de primer orden y una típica de un sistema de segundo orden, como lo vimos en el montaje experimental. También podemos concluir que la realimentación va a aumentar el error en estado estable y es proporcional a la constante de realimentación, pero no afecta a velocidad de respuesta en sistemas de primer orden y no afecta a estabilidad en los sistemas de segundo orden. Tenemos que la respuesta a la rampa siempre va a presentar ese error en estado estacionario, mientras que la respuesta al escalón y al impulso no van a presentar el error. Tenemos que en sistemas de segundo orden subamortiguados, la frecuencia natural va a dar cuenta de la velocidad de respuesta de un sistema. Tenemos también que en sistemas subamortiguados, entre más bajo sea el factor de amortiguamiento, el comportamiento del sistema va a ser más parecido a un sistema oscilatorio. Y entre mayor sea su factor de amortiguamiento, más parecido va a ser el comportamiento a un sistema críticamente amortiguado. También tenemos que, según lo observado en las gráficas, los sistemas sobreamortiguados van a responder más lento y también acorde a la teoría. La velocidad de respuesta de los sistemas de primer orden va a depender de R y de Z por su relación directamente proporcional con la constante tau. Y tenemos que en sistemas de segundo orden subamortiguados, entre mayor sea la constante de la sobrealimentación, mayor error estacionario va a haber,
pero va a haber una respuesta del sistema más rápida y una menor amplitud en las oscilaciones del sistema en su estado transitorio. Eso es la realimentación negativa. Bueno, con esto terminamos la práctica. Muchas gracias.